Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Somos Sigi. Clínica Psicológica en Línea. Somos Sigi. Acompañando desde el alma. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcast escuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda ahí se encuentra. Acompáñenos una vez más, querido podcast escucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea usted bienvenido, por favor, tome asiento, pase usted, dese ese instante, ese momento de la semana para escuchar, claro que sí, al mejor podcast de psicología que usted puede escuchar, que puede encontrar en cualquiera de las ofertas que hay en las plataformas de podcast. Este es un capítulo especial, es un capítulo importante. Venimos a trabajar y a hablar de un tema picoso, controversial, de esos que nos podemos agarrar entre psicólogos las greñas y aún así no quedar de acuerdo. Porque además de todo, tenemos un invitado que es su primera vez, viene a su primera vez. Es su primer momento, tal vez en este podcast, no sé si en otro lugar, en otro micrófono, pero por lo menos aquí, en el Aquelarre, aquí en el Escuadrón Siniestro del Aquelarre, sí. Es su primera vez. Te vamos a tratar con amor, con cariño, te vamos a ir guiando. Un besito así, mira. Así. Suavecito, despacito, así hermoso. Se encuentra conmigo, como usted acaba de escuchar, la voz conocida de la vieja conocida o la conocida vieja de la maestra Piruja, la maestra Ivette de Bruja Piruja, por favor. ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que muy contenta, muy emocionada. Siempre estoy muy contenta de que los invitados que propongo, ¿no?, decidan venir y sean aceptados, sobre todo porque vienen de este espacio en donde me terminé de formar hace unos meses, gente a la que admiro y quiero mucho, y por fin lo tenemos aquí. Está aquí sentado, no se dejó caer. Se dejó caer. Así es, cayó del cielo como una caguama, pero aquí está. Él es su primera vez aquí, entonces el maestro Aarón Díaz Arredondo. ¿Qué onda, Aarón? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Me siento... ¿Cómo? Es que es mi primera vez, no sé. Pégate un poquito más. A ver, tú pégate al micrófono, así. Okay, excelente. Eso. Bueno, me siento contento. Me siento contento con la invitación. Justo estaba pensando, ¿no? Ayer no pude dormir pensando en nosotros, Saúl. En qué podría yo aportar, porque también comprendo que estoy sentado con personas que se han esforzado mucho por hacer un ejercicio profesional, ¿no? Decente de nuestro decente. Correcto y ético. Correcto y ético de nuestro quehacer. Y bueno, finalmente tenía como esa inquietud, pero ya estando aquí, ya sentado en confianza, creo que quisiera verlo más bien como lo que fantaseo, ¿no? Como una plática amena, ¿no? Y ver qué construimos entre los tres. Okay. Muchas gracias por la invitación. A ti, Saúl, a ti, Ivette. No sabía que te decían maestra. Bueno, sí, lo he escuchado. Soy la bruja Piruja, claro. Claro, sí. En los bajos mundos me conocen de la psicología. Como bruja Piruja. No sabía, pero bueno, sí lo había escuchado anteriormente en algún de sus capítulos. No me acuerdo cuál. Pero bueno, sí dije, Y supongo que no te sorprendió.
Creo que sí. Creo El que que calla sí. otorga. Pero mira, está bien. Muchas gracias. Perfecto, pues como es la primera vez de Aarón, por favor, maestra, rífate y refínate su amplio currículum. Su amplio y generoso currículum. Sí, que tuvimos que quitar unas cosas porque era muy amplio y generoso. Entonces, Pero fíjate que hasta ahora el récord que tiene el del currículum más cabrón es Rosa. Rosita, Sí, Rosa. Rosita. Saludos, Besote. Rosita. Pues el maestro Aarón Díaz Arredondo estudió la licenciatura en Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene la maestría en Psicología Clínica de la Salud estudiada en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ay. Una segunda maestría Ay. en Psicoterapia Familiar Sistémica de la Universidad del Valle de México. Estudió una especialidad en psicopatología de conductas de riesgo en adolescentes en la Universidad Anáhuac y tiene también la especialidad en diálogo existencial y está estudiando una tercera maestría. Ay, se hace chiquito aquí con nosotros. Dice, ay. Sí, El certificado de humildad. Hay 3 maestrías. la tercera maestría en análisis y terapia fenomenológico existencial. Ok, agrégale por favor ahí. Participante recurrente va a ser en el podcast En el de podcast de El Aquelarre. Ya Listo. quedó Ya firmado. estás ahí, ya llegaste a ese nivel. comprometido. Con gusto. Perfecto. Fíjate, o sea, Aaron, tú eres de la pedagógica, o sea, tú eres Es correcto. psicólogo educativo. Es correcto, yo tomé la decisión de estudiar psicología educativa, a diferencia de muchos de mis compañeros, como primera opción. Lo escogí así. Ok. ¿Por qué diferencia? Es porque muchos venían rechazados de la UNAM. Entonces, De la gloriosa. vivían esta frustración de no poder ser psicólogos clínicos. Ah. Y mi experiencia en la preparatoria, y bueno, un poco antes, era que me gustaba enseñar. Ok. Tenía como una tendencia nata, vamos a llamarle de esa manera, a enseñar cosas académicas. Ok. Y Claro, es que Ya, nadie pensé en dijo otra cosa. Es que yo pensé en su OnlyFans, se me olvidó en el sí, currículum, cierto, perdóname, Sí, se me búsquelo ahí. olvidó. En su OnlyFans. Y la verdad es que sentí esta atracción natural por enseñar y yo decía, o soy psicólogo, como me lo he dicho toda la vida, ¿no? Desde la infancia quería ser psicólogo, o me inclino hacia la pedagogía. Y decía, bueno, a lo mejor puedo ser psicopedagogo. Ok. Busqué opciones, evidentemente en una escuela pública, porque no tenía la posibilidad en ese momento de poder acceder a la educación privada, y encontré en la Universidad Pedagógica Nacional una buena opción. Sí me di la tarea de revisar el ¿Plan de estudios? plan de estudios, gracias, y me pareció interesante porque no había un enfoque clínico. Yo me sentía como poco encantado, me sentía no interesado por el tema clínico, porque también en la historia de vida, cuando era pequeño, mi familia, todos formamos parte de un proceso terapéutico y no me sentía muy a gusto con los psicólogos clínicos. Ok. Con el enfoque terapéutico no, pero decía, a lo mejor hay algo desde la psicología que se pueda hacer para que el individuo cambie sin que tenga que llegar a terapia. Decía, entonces se le puede enseñar, se le puede educar. Y después pensé que la parte pedagógica podía como motivarme porque era lo que me gustaba. Ok. Entonces dije, bueno, psicopedagogía. Y encontré, bueno, la carrera en psicología educativa, revisé el plan de estudios, me gustó. Y yo inicié una carrera muy feliz, o sea, un trayecto educativo, académico muy, muy, muy feliz. Tú llegabas silbando y cantando a la escuela. Definitivamente me hizo recordar un refrán por ahí que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? De silbar y Comer pinole. comer pinole, ¿no? Bueno, pero yo hacía de todo en la universidad. Yo sí podía, dijo. Yo sí Yo sí podía. podía. Pito el que lo inventó, yo sí podía. Exactamente. Y la verdad yo me sentí muy satisfecho. Integré la carrera de una manera muy orgánica. Nunca me sentí forzado a estudiar psicología educativa. Y yo veía la frustración en mis compañeros porque la formación evidentemente no es una formación clínica. No. Sí, no. Pero todos decían, cuando termine la carrera yo voy a dar terapia. Valiéndome Madres. Madres, tal eso, cual. yo voy a ser terapeuta. Voy a ser, psicólogo, terapeuta, ¿no?
Y yo no estaba peleado con esa idea. Yo decía, todo menos terapeuta. Todo menos terapeuta. Jamás me vas a ver estar uno a uno con alguien o en grupo. O sea, ahora me estoy... Y como ahora me le río. pasó como a todos, se convirtió en eso que juró destruir. Un puño de sal a Aarón y empezaba a retorcerse. Exactamente. Entonces, mi acercamiento con la terapia, con la psicología educativa, me dejó ver que sí había una serie de elementos que permitían que el ser humano se desarrollara, ¿no? Son conceptos con los que ahora no me siento lejano, pero se han transformado en otra cosa. Ok. Es decir, no los cambio absolutamente, pero Los has adaptado. los he adaptado, los he tropicalizado, ¿no? Al ambiente terapéutico. Los integró. Exactamente. Y cuando ustedes me hacen la invitación, mi inquietud era ¿desde dónde quiero hablar? Ujú. Desde lo que es mi alma mater, ¿no? Que es lo que me formó como psicólogo, Ujú. o lo que me fue transformando a terapeuta, ¿no? Ok. Entonces, lo que me gustaría compartirles es un poco esta evolución del ser un psicólogo educativo, directivo, ¿no? Que construye estrategias, que construye... Eso. Que Bien. que da herramientas, ¿no? A un terapeuta que respete el proceso individual, pero que tiene muchas ganas de seguir educando. ¿Ya ves? Escucha, Saúl. Que Entonces, respeta el proceso Yo lo individual. respeto, güey. ¿De qué hablas? Yo lo respeto, pero también comulgo con la primera parte. No puede haber libre albedrío per se. Sí, yo sí digo, es cierto. Creo, Saúl, en esta parte tenía razón. Creo que, no sé si, no soy experto en filosofía, pero alguna vez alguien me compartió, y eso fue, alguien fue un terapeuta con el que yo iba en un proceso personal muchos años después de haber sido psicólogo educativo, que me decía que nosotros le otorgábamos mucho poder al Estado, ¿no? Para que nos normara, nos dijera qué hacer, qué no hacer, decir que está bien y que está mal, también incluso en otras esferas, ¿no? Como la religiosa. Muy Foucaultiana. Ajá. Ujú. Sí. Y él hablaba de una figura mitológica de Leviatán, y es justamente esta a la que tú le entregas el poder de decir no puedo, pero tú nórmame y cuídame, porque como ser humano no soy capaz. Entonces, aunque el libre albedrío es algo que nos atraviesa per se, creo que no sabemos qué hacer con esa libertad, Sí. ¿no? Entonces, creo que el papel de la cultura, ¿no? Y la sociedad lo hacen fabulosamente. No nos piden permiso. No podemos intervenir en eso, ¿no? Pero creo que este papel lo identificó muy bien, muy claramente, una de las figuras más representativas que vemos en la carrera, que es Vygotsky. Él hablaba mucho de eso, del empuje sociocultural, de... Cómo sí, permea el contexto social en el exactamente. individuo, que no podemos separarlo y nada más dejarlo en la parte cognitiva. Ajá. Exactamente. Oh, porque el de Leviatán no es de Thomas Hobbes. Honestamente no lo sé. Yo lo tengo como un referente en terapia Y ya. porque mi terapeuta me lo mencionaba mucho. Según yo creo que No sí. sé exactamente. Alguna vez lo vi tal vez en ética y lo recuerdo, pero no lo podremos consultar. Ok. Pero sé que como dato curioso, Ajá. igual sabías que, ¿no? Con Aarón. este origen del derecho, ¿no? De la ética, mucho parte de eso. Es una de las ramas, uno de los los vetas caminitos. para entenderlo, la ética y el derecho. Ok. Y bueno, creo que la psicología educativa que nace como hermanita adoptada, ¿no? de las corrientes fuertes como el psicoanálisis o lo cognitivo-conductual, es como la hermana apestada. Nadie la quiere. Changos, qué triste. Sí, la neta sí, confirmo. Nadie la quiere, pero creo que Tiene mucho que creo que contar. tiene mucho que contar. O sea, bien dicho, yo iba a decir aportar, pero creo que desde el punto de vista de contar, es que te permite como integrar una narrativa diferente. No es que aporte en sí misma, creo que solamente es la oportunidad de escuchar un discurso diferente y ahí que quede, ¿no? Fíjate, Básicamente ese fue mi acercamiento a la psicología educativa y ya después todo lo otra demás. cosa. Ujú. Ok. Pues entonces, vamos a darle. Ya nos dio Oh, aquí, ya, mira, aquí aquí nos está. tiene, Ya nos dio la mira. primera cucharadita. Sí. Yo pensé que iba a dar una cucharadita de azúcar y no fue Y no, sopera. Exacto. Pues vamos a darle. Capítulo número 112. ¿Qué aporta la psicología educativa
a la psicoterapia? ¿Qué aporta? ¿Qué aporta? Cuéntanos, Aarón, ¿qué nos cuenta la psicología educativa? Creo que lo Porque fíjate, permíteme tanto, ahorita hablando, dejando y tomando este hilo. A ver, maestra, ¿tú cuál era tu percepción o cuál es tu idea? El antes, el durante y el ahora después de la psicología educativa. Ahora durante Pues en la universidad, después de... Híjole, es que no fue un área en la que yo me metí así, Ya, o sí, sea... es el área pestada. No, o sea, porque a mí nunca me llamó la atención, no porque fuera pestada, en realidad. O sea, sí llevé No mienta. una materia que era psicología educativa y yo de ahí acuérdate que yo me fui a psicología social. Lo que a mí me gustaba y me apasionaba era la psicología social. Y bueno, sí metí de relleno para cubrir créditos una que fue diseño curricular, que obviamente era del área educativa. Pero la idea que yo tenía era, pues, que en realidad se trabajaba en escuelas, ¿no? Como, no sé, para algún tipo de trastornos en el aprendizaje. En esta materia de diseño curricular entendí que también la psicología educativa, pues, está muy implicada, ¿no? Como en eso, en la revisión y en la elaboración de Planes de estudio, planes de de materias. estudio, ajá. Pero pues básicamente era eso lo que yo entendía, pero nunca fue un área que a mí me llamó mucho la atención. Entonces por eso es que nunca me volteé hacia verla bien. A ver, ¿qué onda? Yo no creo que sea ¿cómo dijiste? Era la hermana pestada. Porque a mí en realidad de la psicología me gusta todo, solo que mi favorita era psicología social. No, Entonces... fíjate que yo sí pienso que sí es como un área... Ahora, cuando lo estabas planteando, sí pienso que es un área que está mal conceptualizada y mal presentada. Porque la neta sí es... Porque tú sí estuviste, ¿no? Sí, en psicología el último educativa. año estuve en psicología educativa. Uh-huh. Entonces, creo que no nos explican bien qué es, no nos explican bien sus alcances. Se vuelve de repente, a lo mejor yo lo sentí en la universidad como muy limitante. Después me dejé de pelear con la maestra y encontré como muchas más formas de poderla ocupar y aplicar de manera más amplia. Pero sí, creo que al principio es como muy ¿No te gustaba a ti? Pues no, porque para mí eran como aplicación de pruebas y me cagaba la aplicación de pruebas. Uh-huh. Era evaluación psicopedagógica. Ajá, la evaluación tiene un nombre, ¿verdad? Eran como la parte de el desarrollo de planes y en la escuela, y pues la neta para mí eso no me gustaba, lo que era para desarrollo de talleres y demás, eso lo aprendí bien. Pero las demás partes, como que no. Y lo chido que me parecía que era un poco aplicado a lo social, que eran los entornos socioeducativos, que van más allá de la parte escolar, era como de, ni de pedo. Aquí en México está muy cabrón para poder aplicar a eso. Pero pues, ese fue como mi máximo. Ahorita, escuchándolos, me hace un poquito pensar, bueno, un poquito, no, un mucho me hace pensar cómo es que estamos entendiendo, ¿no? La psicología educativa, y también puedo comprender que no es algo de lo que se hable mucho, porque no es un producto muy vendible. Uh-huh. Como psicólogo redituable. Tenemos la idea del constructo social de que el psicólogo es el que somos ahora nosotros, terapeutas. Ajá, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser visto entonces un psicólogo educativo, ¿no? Si no sirve para ser psicólogo? O sea, no se es suficiente psicólogo porque eres psicólogo educativo. De hecho, incluso profesores míos que me formaron en la UPN eran egresados de la UNAM y nos decían fuertemente, ustedes son los rechazados de la UNAM y ustedes de psicólogos no tienen nada. Sí, una vez escuché uno. ¡Qué fuerte! Escuché una así que decía, pues, dice, no está tan chido porque si tu título dijera psicólogo te da como muchísimo más movimiento. Sí. Pero como ya tiene apellido, dice, te limitan, ya te encausaste. Bueno, yo me dediqué los siguientes años después de egresar, en cualquier contexto educativo profesional en el que yo me involucraba, en defenderlo. Decía, sí, somos psicólogos desde aquí. Y hacemos esto, y hacemos aquello. Y decía, no solamente es una carrera interesante, se nutre de otras muy importantes, como la antropología, la psicología social, la sociología de la educación. O sea, hay mucho desde donde ver, ¿no? De hecho, incluso la psicología educativa nace como un movimiento político. Pero bueno, eso no es tanto de... Ay, no se ve,
historia, Ya que ahorita nos iba a sacar cuente. su libro de Paulo Freire y decir, la pedagogía del aburrido, tomen, y iba a explotar aquí un hoyo en medio. Pero ok. Pero creo que psicología educativa nos puede ayudar a entender que somos personas permeadas por nuestro contexto cultural. O sea, tú sí traes aquí, tú sacas tu cartera y traes una imagen de Lev Vygotsky ahí. Sí. Y le das su besito y me lo persinas. Vygotsky Sí, yo- se bendice Ok. con Vygotsky. Antes de entrar a alguna sesión. Y órale. De hecho, incluso a veces me sentí un poco culpable porque Vygotsky era una persona cargada de la cultura rusa. Ajá. Entonces, su contexto no le ayudaba mucho, ¿no? Él fue precursor de la neuropsicología en algunos aspectos, y el avance científico para entender lo que sucedía en los procesos mentales desde la neurociencia podían verse sesgados desde ahí. Entonces no era bien visto a veces, ¿no? Ajá. Sin embargo, él aporta mucho para entender, por ejemplo, funciones superiores, mentales superiores, perdón. Ajá. Los procesos psicológicos superiores. Eso, perdón. Ajá. Y la verdad es que a mí me hacía entender que podíamos más que arquetipizar la conducta, podíamos ver que había un proceso, ¿no? Desde el cual la persona se formaba y veía el mundo. Como para puntualizar esta palabra que te aventaste, es en lugar de decirle, tú eres niño con déficit de atención, es más bien, tu contexto te motiva a que no te puedes estar quietecito, entonces tienes que estar en putiza todo el tiempo. Exactamente. También quisiera aclarar, si nos pudieras aclarar, porque un momento, cerebrito, no todos entendemos qué son estos procesos psicológicos superiores. Ujú. ¿A cuáles se refieren o qué son? Ay, pues, ¿cuáles son? A ver, yo aquí tengo algunos, o los podemos nombrar. Nuestro público, los aquelivers, Pero tú sí sabes. pero el experto de salón. Vamos a buscarlos para no malcitar. Pues es lenguaje y pensamiento, ¿no? Exactamente. Exacto. Ajá. Entonces, el lenguaje es cultural. Ajá. Entonces, el lenguaje determina, ¿no? Y ahora que escucho a mis profesores, ¿no? En la maestría. En el ¿no? CIDEX, ajá. Y dicen es que todo es un proceso relacional. Yo, la verdad, a veces lo veo muy cómico. Lo veo muy filosófico, ¿no? Uy. Ajá. Porque creo entonces que lo relacional tiene que ver con lenguaje, con constructos, con símbolos. Ujú. Idiosincrasias, Que no se construyen costumbres, solo. tradiciones. Exacto. Y nosotros prácticamente somos esa zona de desarrollo próximo, ¿no? Ese andamiaje, Ajá. ¿no? Relacional, ¿no? Desde el cual el individuo puede, bueno, él lo decía así, desarrollo humano. O sea, es decir, algo hacia adelante. Ujú. Y presentarlo así, ¿no? A otras escuelas de pensamiento psicológico me había conflictuado porque todos se quieren apropiar del mismo término. Es decir, ¿cómo lo hace el psicoanálisis? ¿Cómo lo hace lo cognitivo-conductual? ¿Cómo lo hace lo sociocultural histórico? O sea, todo el mundo se quiere apropiar del término. Y para mí el término relacional, para mí es contextual, Relacional. Ajá. todo Parcial, tal, ajá. es lo mismo. Pero desde el punto de vista... Pero dicho de otra Sí, forma, claro, ¿no? pero todos se lo quieren apropiar, Ujú. ¿no? Y decía, bueno, ¿qué sí pasa, no? Podemos tener una mirada, por ejemplo, filogenética o ontogenética del desarrollo, pero nada de eso está fuera de la cultura. Ajá. Nada. Entonces, haber mamado psicología educativa Ay, Jesús del huerto. Caray, ya me vieron. me hacía no poder ver Ajá. cómo un sistema familiar, por ejemplo, desde lo sistémico, Ajá. la redundancia, no era, pues sí, o sea, a ver, repito, quiero integrarlo de mejor manera, ¿no? Quiero expresarlo de mejor manera. Es, si para los sistémicos, el sistema familiar, las relaciones de poder Ujú. tienen sentido para formar, ¿por qué entonces no hablamos de estas relaciones de poder como sistema familiar desde la terapia existencial, por ejemplo? Ujú. ¿Cómo se teje ese puente? Ujú. ¿No? Pero esto mismo, ¿cómo se puede ver desde un aparato cultural formativo, desde la psicología social, por ejemplo? Ujú. Para mí era importante
decirles a otras escuelas de pensamiento que también se ve desde el otro lado y que no se puede ser como purista y que tenemos que hacer trabajo interdisciplinario. O sea, trabajar entre varios. Sí, la verdad es que sí. Desde diferentes miradas, pero para mí es lo mismo. Claro. Para mí, el hecho de yo vivir un proceso educativo, institucional o institucionalizado, para formarme como terapeuta, para mí es sumamente colonizador y me dice exactamente lo mismo. Que estoy siendo el psicólogo, el terapeuta que creo que soy, pero tampoco es que he podido ser otro. Es que me están formando. Pues es que la institución no me deja ser más allá de lo que los límites de la institución me brinda. Exacto. Es correcto. Es como, soy un estudiante, pero no soy más allá de un estudiante. ¿Cómo está eso, Saúl? Ajá, o sea, si voy a una escuela, soy estudiante, pero no puedo ser más allá de un estudiante. Solo entiendo que solo soy receptor del conocimiento, pero no puedo aportar per se. Sí, o sea, como si quieres... Al sistema establecido, ¿te refieres al educativo? Ajá, en general. O a cualquier sistema. O sea, el educativo, por ejemplo, pienso en la familia, ¿no? También de pronto es muy limitado lo que a veces podemos hacer como para impactar a los otros miembros, ¿no? ¿A eso te refieres? Ajá, pues pensando en que solo puedo ser de una forma, me imagino que entonces para ti es... No, espérate. Si hay un discurso bidireccional o tridireccional o un montón de formas en donde podemos retroalimentarnos todos. No tendría que ser solamente caer en un solo punto, ¿no? Lo quiero ver como esto, a ver si a lo mejor funciona. Estoy entendiendo bien. Ajá. Acá lo podemos entender como sistemas abiertos, cerrados, estructurados, semiestructurados. Y yo creo que el papel de la cultura para educar juega a eso. A cerrar, a abrir, a estructurar, a desestructurar. O sea, es decir, es el modelo opuesto, o sea, el modelo que tú pones para formar es un modelo intelectualizado. O sea, es decir, no es un modelo que existe. Nosotros le vamos poniendo como una cajita para explicar exactamente lo mismo. Y para mí, el ser formado en una escuela, en un sistema aparentemente abierto, semiestructurado, lo que me remonta a lo que decía mi buen amigo Vygotsky. Yo digo, no, tú me estás formando como terapeuta existencial, por ejemplo, que no lo estoy criticando, de una vez que quede claro, ¿no? Que escuchen, por favor. Pero me estás formando, me estás culturizando, me estás colonizando. Y cuando hablan de la no colonización, me parece que lo identifican como fenómeno, pero hasta ahí se queda. Porque sí me lo hacen. Sí, claro. Es lo que dice Vygotsky. Somos eso. Entonces, el psicólogo que quiero ser no soy otro. Es el que ha sido formado por diferentes escuelas, pero no puedo ser otro. ¿No? Abierto sería que pudiera caber otra forma de entender la psicoterapia o no llamarle psicoterapia, por ejemplo. Entonces, eso es lo que a mí me sucede, que yo veo todo a través de la psicología educativa. Eso no lo había dicho. O sea, cada cosa, por ejemplo, desde el sistémico, cuando estás estudiando algo o observando algo, filtras por lo educativo. Por lo educativo. ¡Oh! Revelaciones, señores. Es educativa. Claro. No puedes no aprender nada. Mira, con razón estudio sistémico. Me explotó la tacha. ¿Sí? Claro, no puedes no saber. Sí. No puedes no saber. O sea, sí sabes algo. Entonces, yo decía, cuando estaba más chavo, más verde en ese sentido, ¿no? Desde una mirada mucho más fantasiosa, como una mirada más... Más de joven. Más de joven, sí. Realmente. Iba a decir. Sí, decía, se puede transformar. Más inocente, pues. Ajá. Inocente es la palabra. Se puede transformar. Y entonces voy notando que el sistema familiar educa. Ajá. Las universidades educan. Que la pareja educa. Ajá. ¿No? De hecho, yo le decía a Ivette, pues ¿quién habla como quién? ¿No? Ivette habla como Saúl o Saúl habla como Ivette. Porque el sistema educa. Y aparte es innegable. Entonces, hablan el mismo lenguaje, entienden el mismo idioma, verbalmente se identifican de una manera, corporalmente también.
Y eso Eso es educativo. Eso es educativo. Sí. Todo es educativo. Todo es educativo. O sea, no podemos No sacarnos de la de lo educación. educativo. No. Y acá dicen, no puedes salirte de la relación. Todo es relación. Y entonces es lo que todo el mundo se quiere apropiar del modelo. Solo lo están diciendo de otra manera. ¿No? Híjole, Entonces, ahora Ya sí te que aquí entendí. fue el que fue Ya te primero el huevo o entendí. la gallina. Aarón llega y con un mazo y dice a la verga. Es lo educativo, Ajá, chingó a su madre exacto, todo. Claro, Exacto. si tú te vas con profesores que son puristas en la parte educativa, no, docentes, catedráticos, doctores, maestros, no licenciados que hablan de eso, te convencen. Te convencen. ¿Cómo lo estás ¿no? haciendo ahora, Aarón? Pues más bien es querer compartir, ¿sabes? Es querer- Llegó como los testigos de Jehová a tocar, pero le quiero hablar de Vygotsky, de la educación. No, me dio un folleto Me y de dio un repente yo ya folleto. estoy. ¿Dónde firmo para entrar a lo que estás Sí, haciendo? tú? exacto. siempre lo digo, ahora lo veo un poco, ¿no? Me está costando un poco de trabajo mi último semestre en la formación como terapeuta existencial. Me cuesta trabajo porque metodológicamente No va. es algo que tengo que integrar Sí, de manera claro. distinta. Y entonces me acuerdo, el papel de la motivación en el aprendizaje. Claro, no estoy ahí. No me está motivando, no estoy aprendiendo. Ujú. Y entonces cuando el niño... Fuertes declaraciones, ¿no? Le está Claro. motivando. Claro, pues no hay porque una motivación. Sí. ¿sabes? desafía completamente el filtro que ocupas. Exactamente. entiendo. Para mí es importante... Sí. Para mí es importante que para que haya un proceso valioso de aprendizaje esté atravesado por la motivación. Ajá. Y sucede entonces que los niños que tienen bajo rendimiento escolar no tienen motivación para aprender. No hay una motivación para Sí. aprender. Hay una forma conductista de reforzamiento para aprender. No hay una Ajá. motivación. Y es lo que critican los psicólogos educativos. Y ni siquiera los psicólogos educativos, son sociólogos, son antropólogos que después estudiaron psicología o psicólogos que después se fueron hacia la antropología y hacia la sociología y nace después la psicología social y bla, 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 ¿no? O la educativa. Pero ellos fueron muy listos en observar el contexto. Cuando yo tengo un paciente en terapia, claro que lo quiero educar. No puedo evitar. No, pero además. No puedo evitar. Perdón que te interrumpa, No, pero está bien. tengo un paciente con el que yo iba haciendo terapia a mi manera. Ya ni voy a decir qué es porque es un pegote de todo. Pero iba yo haciendo terapia de una manera y mi manera lo estaba educando de cierta manera. Ajá. Cuando llegó este cambio a la perspectiva existencial fenomenológica, donde me dedico más como a la exploración, a la reflexión, y lo empiezo a adoctrinar desde mis formas de ser y estar en el mundo, En términos En existenciales. términos existenciales. Fenomenológicos. llegó un punto donde me dice, ¿por qué ya no me preguntas nada? Yo llego a mi casa y tengo discusiones con mi familia porque no me preguntan nada. Y entonces me di cuenta que lo eduqué. Lo eduqué a recibir preguntas. Lo Ok. enseñé a preguntarse. Pero Ajá. ¿qué tal si sería como... O sea, ¿eso no está mal? Solo como fenómeno. Me di cuenta que lo estaba educando. Ajá. Según yo no lo estaba adoctrinando. Y sí. No lo estaba colonizando y sí. Lo entrené para poderse preguntar. Pero ¿qué Pero tal es que- si... híjole, Pero es educativo, ¿no? A ver, Bueno, no, espérate, yo este estaba me va- hablando, porque este maestro es muy Aarón, importante. maestro Aarón, yo aquí. Yo quiero A ver, levantar la mano. pero es que, maestro Aarón, Me vio a mí. Ni No. modos. A ver, Pero fíjate- en orden. Que ella Yo creo que... primero que el silencio, señor, bájenle el micrófono. Es que cuando decías esto, y bueno, yo iba a hablar, es que tú te das cuenta de eso. Pero lo que a mí me sucede también con los consultantes, y no sé si pasó es que el consultante de algún modo pide ser educado. Ujú. O sea, creo que es algo que se da y está padrísimo. Es como ese elefante rosa o blanco de la habitación que está presente y no se pone. Porque, por ejemplo, yo lo pienso, no sé si les pasa con los consultantes, que de pronto es dime, ¿no? ¿Y cómo hago? Y quiero hacer esto distinto. O sea, sí creo que hay una demanda del consultante de una forma es dime cómo lo hago distinto, que eso termina siendo el de enséñame cómo hacerlo diferente, ¿no? Eso es lo que creo que al final sí es bidireccional, queramos o no, o que aunque nuestra intención no sea educar, el otro lo aprende y lo empieza a hacer así.
Entonces creo que, o sea, a mí lo que me vuela la cabeza y que estoy así, en shock, frozen como Elsa, Ok. por cierto, Empoderada y en modo princesa. exacto, apelando al lado Disney, ¿verdad? Claro. Justo el no poder salir de eso. Entonces, un poco cuando es no colonices y demás, sí habría que preguntarnos, ¿y eso es algo posible? No. Y no porque nosotros queramos que a huevo el otro piense como queramos, pero el otro lo adopta, o sea, eso ya no depende de nosotros, que lo adopte o no, y parece ser que lo adoptan, ¿no? Es que ellos no lo ven como algo negativo, ¿sabes? Ajá. Lo ven como si de por sí, si estamos educando, ocupémoslo para otra cosa. Ajá. Porque al final terminamos educando. Claro. Porque Ahora sí, fíjate, yo preguntaba, ¿qué tal si en verdad a través de esa educación mediante las preguntas, este consultante descubre que en verdad le gusta ser cuestionado? Ujú. Y entonces cuando no llegan esas preguntas y entonces llega a su sistema que no le cuestiona, se siente vacío. O sea, ¿qué pasó? Ajá. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿O qué pasó? No, también es como un fenómeno. Algo que yo he aprendido de esta perspectiva fenomenológica es darme cuenta que está, Ajá. que es. Y ya. Y es. Entonces no es que esté bien o que esté mal, pero creo, es lo que te digo, sucede, Sí. es un fenómeno entre escuelas. O sea, es que una pisa a la otra. Claro, claro. Y yo creo que a veces, aunque esta otra formación me da mucho para ser menos invasivo o intrusivo en el proceso educativo, Ujú. sí, me doy cuenta que lo era. Ahora me hace darme cuenta que a lo mejor no debo de ser tan intrusivo, pero no dejarlo de hacer y no por ello malo, pero me doy cuenta Claro. que estoy educando. Creo que puedo educar desde un lugar más respetuoso, menos impositivo. Justo, sí. Pero lo que me gusta mucho es que si pudiera tender un puente de qué es lo que la psicología educativa propone o le aporta a la psicoterapia, o a ciertos tipos de psicoterapia, es que entendamos que el fenómeno de aprendizaje va a estar, sea bueno o sea malo. Queramos o no, Queramos no o no. depende de nosotros, en Exactamente, realidad. Solo se va a presentar. Exactamente. Wow. No estamos hablando de una manipulación tipo Demagogia. Primera y Segunda Guerra Mundial donde queremos soldaditos. Sí, no. Solamente como fenómeno, ¿sabes? Ok. No estoy muy familiarizado con el término demagógico, pero Como Coco Wash. exactamente. Por eso digo, Primera, Segunda Guerra Mundial, como Ajá. si fuéramos soldaditos. Exacto. Exactamente, como lavado de cerebro. No lo veo desde ahí, pero aquí estamos en un proceso de aprendizaje. Sí, Y no estoy tratando de colonizarte. no. Pero lo estás haciendo. Porque ya la Lo convenciste. lamento. Así ya. No, pero fíjate, no, es que hay Pero es más que bien- yo soy fiel seguidora. Acuérdate que yo puedo caer en. Vive de sugestionable. ¿Cómo se Ay, ya le llama? dices, Ándale. va a suceder. Ese cuento maravilloso, no me acuerdo de quién es, de algo va a suceder en este pueblo. No sé si lo conoces. No. Es se levanta una viejita y dice, tengo la sensación de que algo va a pasar en este pueblo, ¿no? Y la viejita le dice a su nieta, la nieta tiene que ir al mercado y entonces, por alguna razón, el carnicero tardó en abrir su changarrito a tiempo. Y entonces empieza a decir, fíjense que mi abuela dijo, porque había más personas ahí, mi abuela dijo que algo iba a pasar en este pueblo y el carnicero no había abierto. ¿Habrá pasado algo? Entonces se lo comparten a él a su esposa, a sus hijos, y de repente se hace un desmadre colectivo que entonces todos deciden irse del pueblo. Y va el cierre del cuento, más o menos, es la viejita que va en la carretita y dice, les dije que algo iba a pasar en este pueblo. Ajá, muy como de ese estilo. Y Así me soy yo. es así. Pero no, o Es sea. como la profecía autocumplida. Exacto. Ajá, muy de ese estilo. Y a huevo, sí, es esto. Pero no, o sea, más bien, yo no pienso que sea inadecuado. Más bien, creo que igual que los superpoderes, pues hay quien los va a ocupar para hacer su voluntad y dominar. De hecho, me recuerda mucho a Foucault. Foucault decía que el poder no es malo. O sea, no hay problema con el poder. Un fenómeno. Sí. El problema es cuando ese poder lo ocupo para dominar o coaccionar Sí. a los cuerpos y a las mentes de los sujetos sujetados. Sí. O sea, si yo tengo este poder de enseñar a los otros, incluso tal vez yo no lo hago, yo no le había puesto el nombre tal cual como tú lo dices, pero pues también es como de no te voy a enseñar lo que no me pidas y no te voy a dar herramientas que a lo mejor si tú no quieres, pues no te las voy a explicar.
es como la propuesta de qué tal esto te funciona. Y hay unos que hacen match perfecto y dices, Ajá. "A huevo, esto me acaba de resolver eso que traía". Ujú. Y hay otros que dicen, pues no sé qué fue eso. Y no será, es que sigo pensando en esto a lo mejor de esta transición que tú has tenido, Aaron, y me pregunto qué tanto si la terapia en realidad se tratara más bien o se trata de poner, ¿no? O sea, diferentes formas de mirar el mundo. Pienso desde los diferentes enfoques, que al final coincido contigo, es exactamente lo mismo. No importa el enfoque, vemos exactamente lo mismo, solo con diferentes nombres, diferentes conceptos. Y como decir, pues, ¿cuál va más contigo? ¿No? O sea, en esa parte, como dices, como más respetuosa, ¿no? Sino, a ver, es esto. Y el consultante elegirá, pues, Si el se que queda o va se va. mejor. Con su estilo de vida, con su forma de pensamiento también. Entonces yo me preguntaba eso, de qué tanto si la terapia no será eso, como poner estas distintas miradas y el otro va A decidir qué a tal conectar sí. con alguna y por Pero ahí al nos final- podemos ir. Pero al final se convierte, bueno, vamos a darle paso un poco a la construcción, ¿no? Ajá. Que tiene sentido, pero a ver, es como, es una pregunta que yo le hice a nuestro director del instituto, ¿no? Y le decía, ¿cómo sé que lo que yo estoy haciendo les sirve? Me dijo, es que no podemos servir para todo. Ajá. Porque para cambiar una llanta, pues está el de la vulcanizadora. Ujú. O sea, él me dio un buen de cosas, un buen de herramientas o de visiones desde donde se puede generar como la ayuda. Ujú. Pero la psicoterapia existencial, por ejemplo, fenomenológica, no repara nada. Porque Ujú. para eso están los que reparan. Y decía, pero estamos educando de alguna manera. Pero mira, No, esa es su dicen, fantasía, ¿no? Son posibilidades, Ajá. pero sí, o sea, ojo, o sea, Sí. dicen que no repara, pero ¿tú crees eso? Yo sí creo que repara. Yo también creo que Queramos, repara. o sea, Más bien aunque... ese es el sueño guajiro, ¿no? El sueño guajiro húmedo de los existenciales de no, En general. nosotros no reparamos nada. Sí, reparamos. pero sí termina, claro, creo que sí termina, aunque no sea quizás nuestra intención, sí termina reparando, porque a lo mejor hasta estas famosas, ¿no? Conversaciones poderosas, o sea, repara algo ahí, Ahorita sin que acabas- sea nuestra intención. Acabas de reparar una herida de la psicología educativa que yo tenía, mira. Sí, ¿ves? Sin querer. A mí me parece muy valioso porque nosotros lo hablamos siempre, es algo que con lo que nosotros que desayunamos, como cenamos, la evaluación. Ok. Siempre, o sea, lo pensábamos, ¿cómo evaluamos? ¿No? Ok. Y entonces nos dicen, son maestros, califican, ¿no? A ver, ¿no? La evaluación es un proceso distinto a la calificación. La evaluación lo podemos ver cualitativo, cuantitativo, Ujú, ¿no? Y a mí me parece que el proceso terapéutico es un proceso que es sujeto a evaluar, Claro. no a calificar, A evaluar. Y se evalúan los procesos. ¿Cuál sería la diferencia entre evaluar y La calificar? evaluación tiene que ver como el análisis Ajá. de lo importante. Yo así lo veo, no para no irnos a la etimología, ¿no? De las evaluaciones, no. La evaluación es decir, A ver, ¿qué traes? ¿Qué traes en esa bolsa? ¿qué tanto existe? ¿Qué tanto hay? Ok. Si hay, no hay. ¿Qué se necesita, qué no se necesita? Ah, ok. ¿Qué hace Como falta? abrir mi mochila y Sí, ver sí. esto. Ok, ok. Así. Mira, a mí me dieron esto, mira, una pomada de autoestima, unos polvitos de inteligencia, 2, 3 Por eso- cachitos, Por eso es cualitativa y cuantitativa. Ajá. Evaluación cuantitativa Ajá. y cualitativa. Es como lo ontológico y Y lo óntico. Exactamente. Ajá. Lo ontológico sería nuestra evaluación general. Es decir, si me pongo a calificar, pues voy a hacerlo del 0 al Es 10. ponerle un valor, Ponerle calificar. un valor. Y la otra es cualitativa. Así. Solo, ¿Qué hay? ¿qué hay? Y si tú lo ves los dos en un costal revuelto, es ¿qué hay? Hay una forma de verlo desde la parte numérica y que te sirve para la estadística, para saber Ajá. cuántos sí, cuántos no. Y la otra es saber qué es lo que hay. Ujú. Nada más. ¿Qué pasó ahí? Y la psicoterapia te permite decir qué hay o qué no hay, con qué llega el individuo, con qué no. Claro, llega con su mochila de la vida Pero y a huevo entonces haces una se evaluación. abre y entonces Y entonces decimos, con eso se hace. acá decimos, ¿cómo se mueve?
Te voy a apodar el anarquista de la psicología. Sí, es bien anarquista Pues es que el maestro No, Aaron. Es que no me dejo colonizar fácilmente. Sí. No, yo integro. El rebelde de la psicología. Sí, ese es mejor. El Sí, creo que me rebelde de parece. la psicología. Que mi primer acercamiento a la psicología fue educativa y por eso le tengo un aprecio. Claro que mi mirada está sesgada porque le tengo un aprecio. Porque le siento un valor a educar, a formar. Incluso aunque eso sea nocivo, ¿sabes? Pero, insisto, Pero- no pienso que sea nocivo. Creo que al contrario, o sea, yo sí estoy dado al hecho de no se puede hacer sin educar. Tal vez las herramientas que tenemos como psicólogos tendrían que llevarnos por un camino ético. Ayer escuchaba a un profesor, Saúl, te lo comparto. No recuerdo bien la frase, pero algo así como... Bueno, no recuerdo la frase. Muy mal que lo cites si no la recuerdo. De pero hecho, olvidé me que dejó- te iba a compartir esa frase. me dejó con la sensación, ¿sabes? De que nosotros en las explicaciones nos perdemos del misterio. Ajá. Eso sí me acuerdo que era. Entre explicaciones nos perdemos del misterio, ¿no? Y creo que la forma como hemos interpretado el mundo son justamente esas explicaciones que nos hacen olvidar que todavía hay otras cosas que se pueden ver y desde las cuales puedes, no sé, como contemplar la existencia de otra manera. Creo que ser cajitas no nos permite saber que está lo educativo, está lo psicoanalítico, está lo conductual, lo cognitivo-conductual, está lo sociocultural histórico, está lo transpersonal humanista, o sea, está todo. Es la mirada existencial más lo educativo más más lo psicoanalítico, o sea, y creo que eso es lo que me permite a mí seguirme sorprendiendo, Claro. pero no adoctrinando. Ujú. O sea, yo no permito que me colonicen de esa manera. No, la verdad es que no. O sea, No tú sí creo. es como de, a ver, explícamelo. Sí. Sí. Explícamelo, por favor. Sí. Sí, porque como Cállate, cadáver. como Sí. alumno digo, a ver, ¿cómo está que no tenemos técnica? ¿Qué huele? Como alumno, ¿Qué huele ahí? ¿cómo que no hay estrategia? ¿Cómo me vas a evaluar? Y yo ahí sigo súper colonizado, ¿no? Y digo, yo no Radicalizado. lo permito. Súper colonizado. ¿Cómo vas a evaluar? ¿Cómo vas a evaluar que mi interpretación del Umwelt, Mitwelt, Eigenwelt y Überwelt son adecuadas? ¿Cómo? ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Cómo vas a evaluar eso? Es pura perspectiva. Claro. Es Bien, pura- ¿y qué número, por favor? Entonces, a mí, yo me caso mucho o me enfrasco mucho en esta discusión conmigo mismo cuando tengo a mis pacientes. Ok. ¿Desde dónde los veo? ¿De dónde los miro? ¿Cómo los quiero evaluar? Y me di cuenta que como en metodología, ¿no? Que me voy más bien por un método de investigación fenomenológico desde lo cualitativo. La propia fenomenología está vinculada, familiarizada con la parte no cualitativa, que bueno, pareciera ahora que se está desvinculando como otra forma de hacer investigación. Pero a mí me hizo mucho sentido saber que no necesito ponerle un número. Desde ahí, Ajá. creo que me salgo un poquito de la parte educativa, purista, Rígida. cuadrada, rígida. Ajá. No, pero puedo seguir evaluando cualitativamente. Yo amo lo cualitativo. La maestra no, ella sí. No, ya lo empiezo. O sea, me pero formaron. por formación. Me mira, formaron desde lo cuantitativo y yo ella era de la sentía que psicología eso era. social en donde hacía su su machote de preguntas y órale y demás. Ajá. Tiene un oscuro pasado, ¿eh? Sí. Las escalas Sí. Likert y Que mira. y la media, moda mediana. Exacto. No digo, Exacto. los números extremos. Desviación estándar. Ay, entonces, No digo que no La media funcione. aritmética, la Ajá. media, no, qué pedo. No digo que no funcione, pero yo pienso que para mí esos son mis grilletes. No, en realidad ahora la verdad es que valoro más lo cualitativo. Me gusta Ah. lo cualitativo. Pero no quito la importancia, pienso yo, o la utilidad de lo cuantitativo. Sin embargo, si ya no la veo como me adoctrinaron en PAEA en la UNAM. Sí, entonces Ok. está padrísimo esto a que mí me dices. gusta mucho pensar, por ejemplo, cuando empecé a alejarme un poco de la psicología educativa para poderme formar como terapeuta, empecé a leer a Michael White, que es como un gran exponente de la terapia narrativa. Ah, claro. Y él es trabajador social. Él no es terapeuta, Ujú, no es es psicólogo, psicólogo. es trabajador social. Y él entendió que había historias que nos contábamos que podían ser replanteadas Escritas. o Ujú. reescritas.
Y pero él decía, es que lo hemos aprendido. Hemos aprendido a vivir de esa manera. Cuando hacemos un proceso reflexivo sobre nuestra forma de vivir, de nuestra narrativa, algo sucede en esta evaluación cualitativa de la vida que te hace cambiar como de rumbo. Entonces, me parecía que era interesante pedirle a mis pacientes que escribieran. Claro. Entonces empecé a pedirles líneas de vida. Empecé a pedirles pergaminos. Y luego traían unas cosas. ¿En así, serio? Te lo juro, tengo Wow. unos trabajos hermosos de mis pacientes comprometidos que llegaban con su ojo totota de vida. Ajá. Y esto me lo enseñó, bueno, la terapia narrativa, pero lo adopté de un terapeuta existencial, buen amigo mío que conocí en la UAM. Y él decía, vamos a reescribir la vida. Vamos a hacer este análisis de lo que hemos sido, de nuestra historia, de lo que nos hemos contado. Ajá. Y luego empezaba a pensar, claro, es como esta mirada sartreana, ¿no? Desde dónde nos petrificamos, desde dónde nos ubicamos, bla, bla. Y entonces les empecé a pedir que reescribieran su vida. Y entonces era un trabajo terapéutico impresionante, claro, sumamente dirigido por mí porque les dejaba tarea. Claro, y lo traes a la siguiente sesión y vamos a trabajar sobre eso. Si tú le pones ímpetu a esto, atención a esto, pues a lo mejor puedas encontrar como resultados más rápido, ¿no? Siempre yo desde la optimización. Ajá. Sí, lo descubro. Picando la motivación. Exactamente, buscando justamente la motivación. Y encontré eso en la terapia narrativa. Encontré mucho trabajo, mucho trabajo y un vínculo fuerte con la psicología educativa. Mucho. Dije, claro, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque el trabajo cognitivo de escribir y de reelaborar también es otra cosa. Nuestros papás, nuestros dioses, los neuropsicólogos estarán orgullosos de nosotros de que hagamos, de que propiciamos este trabajo tan elevado y tan difícil que es escribir, ¿no? Uh-huh. Digo, es sarcasmo, pero entiendo que para mucha gente no, pero sí y nuestro complejo. Otro papá de las inteligencias múltiples estaría diciendo qué bueno que lo hiciste porque, o qué malo que lo hiciste porque no todos pueden escribir. Pero al final creo que lo que me ayuda a mí en mi ejercicio profesional como terapeuta es que tengo muchas miradas. Claro. Muchas. Pero no dejo de pensar que para mí es básico, que así, es más, mi frase, todo educa. Salió la frase. Mira, acá como salió conejo. La frase. De la madriguera ya apareció. Pero incluso yo mismo lo he pensado, ¿no? ¿Qué me hace falta a mí como profesional, como profesionista? Saber desde el diseño de planes y programas educativos para terapeutas para ser mejor terapeuta. Claro. Porque si quiero ser mejor, ¿qué faltó? ¿Qué estrategias? ¿Cómo? O sea, ¿qué me hace falta? Y entonces es como un conflicto constante que me confronten con mi libertad. Claro. Lo que no te deja dormir. Yo sí quiero ese ojo que me esté viendo todo el tiempo diciéndome qué esperan de mí. Ese Big Brother. Sí, es este ojo de Foucault, crítico, ¿no? el panóptico. Yo quiero un panóptico educativo, ¿no? En los contextos de formación de terapeutas que estén vigilando la constante preparación, actualización, áreas de oportunidad que tenemos los terapeutas. Sí lo pienso, sí lo vivo como algo necesario, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé cuál es tu experiencia de esta inquietud que me nace como psicólogo educativo, que quiere de alguna manera tropicalizar los contenidos sistémicos, existenciales o clínicos a lo educativo, porque para mí es al revés. Para mí es de ellos hacia lo educativo. Ahí en esa frontera deberíamos de encontrarnos, sin lugar a dudas. Pues la verdad es que yo también pienso que yo lo pienso como utópico, porque no pienso que sea algo que se vaya a dar precisa y expresamente ahora, pero que sí es algo que pudiésemos tal vez trabajar. Tenía un maestro, ojalá se deje caer para la siguiente temporada, se llama Ferias, que decía que la trinchera en donde debemos de intentar hacer un cambio es la nuestra. Ese es como el principio de... Y así durante la guerra me encuentro otro compa que comparte mis propios ideales, pues hago equipo con ese güey. Sí. Porque pues
aunque yo quisiese generar como algo más grande hacia otras personas, pues evidentemente no todos van a estar como tan a gusto y tan de acuerdo. Pero por principio, a mí me parece que sí es cierto. La idea de enseñar bien, de compartir bien, de verdaderamente enseñarle a los que tengan, ¿cómo son estas frases religiosas? Los que tengan sed de Dios, que se acerquen, por favor. Algo parece, sí, porque los si le que hablo... tengan sed de lo educativo, ¿no? que se acerquen aquí al O por lo maestro menos, ya Aarón. ni siquiera sé que si sea de lo educativo, sino más bien a esta parte del cuestionarse estas formas de tratar de hacer psicología, tal vez desde un punto de vista distinto, sería como importante. Porque pues sí, o sea, con la mayor intención y con la mejor de las intenciones, yo sé lo que estoy haciendo, pero no sé qué otros de mis colegas estén haciendo en sus consultorios. Ujú. Claro. No sé en otros lugares cómo están enseñando. Que, por ejemplo, ahorita A ya cuando veces lo sí ponen, lo sabemos, ¿no? Pero, híjole. Tal sí, vez, es muy tal vez- cuestionable, tal vez. decían, creo que lo decíamos en algún momento en las instituciones, hay que dejar de querer aventarle una bomba a la institución en donde hacen mal las cosas y más bien aprender a construir la nuestra que pueda crecer. Por si no lo suficientemente grande, por lo menos Sí. poner ese primer ladrillito para que se haga algo diferente desde acá. Últimamente ha sido como un tema constante en la mesa con otros colegas sobre cómo no estar en contra del sistema, pero sí buscar un lugar de Ujú. crecimiento. Y creo que a lo mejor no nos va a tocar, o tal vez sí, fundar una escuela de pensamiento, No sabemos, ¿Quién no sabe? pero sabemos. creo yo que para mí es muy válido, y así lo quiero poner, que seamos muchísimo más claros cuando... Me juré que no iba a ser el tema, ¿no? La formación de terapeutas. Dije, no digas eso. No, No pero lo menciones. Pero ahora quizá lo entiendes un poco más. Ivette, bueno, porque para quien no sepa, Ivette y yo nos formamos en el mismo instituto. tal cual. exacto. En la misma institución. Exactamente. Pero ya se me olvidó. Pero la idea era que ¿alguien puede recordarme lo que estaba diciendo? Sí, me hablabas de que no ibas a tocar lo de la formación de Hemos terapeutas. escuchado hablar muchas veces Sí. cómo formar terapeutas. Sí. Y ¿Cómo yo hacerlo? yo estoy totalmente de acuerdo, contigo, sí. Entonces, no soy experto formando terapeutas. Evidentemente no. Pero creo que tú lo mencionaste hace rato, la palabra clave es el currículum o el currículo. Es cómo, o la currícula, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo mínimo indispensable para que un terapeuta sea llamado terapeuta? Y si no, quítale el Exacto. nombre, porque Sí. es cualquier otra cosa, Sí. no terapeuta. Entonces, a mí me gusta llamarme terapeuta porque siento que tengo estructura. Porque me gusta poner a chambear a mis pacientes. Sí. Porque me gusta decirles, léete este libro. Porque me gusta decirles, lo discutimos en la siguiente sesión. Y decirles, no lo leíste. Y decirles, ¿qué pasó con eso? ¿Qué hubo, ¿No? El interesado hubo? eres tú. Sí, claro. Porque, ¿sabes por qué? Porque aunque pareciera entonces que no es un entorno respetuoso, pareciera entonces que somos adoctrinadores, la verdad es que el mundo sí te va a decir, Sí, ¿qué onda con tus cuentas? de hecho. ¿Qué pasó con tu tarjeta? ¿Qué onda Valedor? con tu verificación? Sí. ¿Qué onda con tus impuestos? ¿Qué onda con tu salud? Que no la Exactamente. cuidas, por ejemplo. ¿Cuántos Ujú. chequeos llevas en el año? Sí. Entonces, bueno, yo les pregunto, ¿qué onda con este proceso que es para ti? Yo te recibo como estás, yo te recibo queriendo no saber nada, yo te recibo con lo que tú me dices, pero ¿Tú qué estás haciendo? ¿tú qué estás haciendo? Ujú. Chan, chan, chan. Ugh. Y además a mí mis pacientes me obligan a leer. Me obligan a decir, este paciente desde dónde lo veo, ¿no? O a ver, ¿no? De pronto Entonces, te de acá- hablan de, es que entonces tal serie, tal, con tal película, tal personaje, y ahí también te vas, dejan ¿no? tarea. Ah, Y sí, si es un proceso de horizontalización de la relación, sí. También que me tengo toca que chambear, leer. exacto. me toca leer por y para Sí. ellos. Tengo que entender tu Entonces- mundo. Es acercamiento de mundos, ¿sabes? Entonces, sí creo que contemplar esto en la formación de terapeutas me hace pensar que sí me dan ganas de enseñar desde otro lado. Sí, a mí también, Sí, a me mí dan también. muchas ganas de decir, a ver, no sé ni por dónde empezar, pero lo quiero hacer. ¿No? Y sé que muchas historias así empiezan.
Sí. Por eso se forman escuelas, por eso se mueve No movimiento. sabemos si al rato, mira, aquí vamos a tener también a un director fundador de alguna Sí, escuela claro. y De un- demás. o de Sí. un movimiento. O de un movimiento. Porque digo, a ver, no sé hacerlo, pero lo quiero hacer. Claro, Y para saberlo hacer tengo que aprender. claro. Y recuerdo los círculos de estudio en los que estaba en la preparatoria. Fíjate, déjame, voy a matar esa frase. Más bien tal vez no es una cuestión de decir no sé hacerlo, sino más bien, aún no sabiendo, lo voy quiero a hacer. Ujú. Porque solo a través de la experiencia voy a descubrir De hecho. qué pasó ahí. Sí, claro. O el cómo. Ujú. Sí, es cierto. Me hacen recordar un poco que nadie me había enseñado a estudiar, ¿no? Y cuando estaba en la prepa, era un sistema automatizado muy chistoso porque eran 10 preguntas y llenabas una hoja de melate. Yo estudié en Unitec Campus Sur, la preparatoria. Entonces me acuerdo mucho que eran 10 unidades a lo largo del cuatrimestre, eran 10 exámenes electrónicos, las evaluaciones en el CEA, que era el Centro de Evaluación a la Educación, valían el 70%, el 70% de la evaluación cuatrimestral, el 30% era la evaluación del grupo, o sea, del salón con el docente. Entonces le quitaban poder al docente y le dejaban mucho poder al ¿cómo se llama? A la alumno. autogestión del conocimiento. Entonces, yo no sabía esos términos hasta después. Entonces, me acuerdo mucho que yo decía, qué hueva venir a clase. Pero debo cumplir con cierto porcentaje de clases asistidas. Dice, bueno, si de 10 clases y falto a 3, está bien. Y si esas 3, si allá repruebo la materia, la repruebo totalmente, puedo pasar con el 7 de acá. Ujú. El 70%, el 30% en las clases y el 70% eran los exámenes. Y si saco 10, saco 7, ¿no? Y si saco medio punto acá, pues ya así, ¿no? Yo empezaba a pensar cómo hacer para pasar y además irme Optimizar. de pinta. Bien, sí, optimizar, irme de práctico. Ajá. Y entonces descubrí que había una manera bien chingona de estudiar. Era estudiar en grupo. Entonces Claro. yo me sentaba con mis compañeros y les leía la unidad. Yo les leía la unidad 1. La leía y había recuadros de sabías que, dato curioso, Ajá. y la autoevaluación. Eran libros que estaban pensados para pasar tú solo. Entonces, me acuerdo que yo les explicaba. Les decía, a ver, mira, van así, y vas a responder esto, y te van a preguntar esto, y subráyale aquí, ponle acá, y todos pasaban. O sea, es decir, no tenían que ir a clase, en clase para recibir la clase, sino era enseñarles a pasar el examen. Ajá. De hecho, era enseñarles a aprender para pasar el examen. Ándale. Sí. Entonces, me acuerdo que este grupo de estudios se llevó, de hecho, por ahí a lo mejor si algún día me llegan a escuchar, se van a acordar quiénes son. Era mi amiga Bechotes. Tsiki, mi amigo Alejandro, André, eran compañeros de la prepa. Yo era el ñoño. Y me ponía a estudiar, me sentaba a enseñarles literatura. Y yo no era experto en literatura. Por eso pienso que no tengo que ser experto como terapeuta. Puedo enseñar. Sí. Puedo tener la herramienta para enseñar lo que sea. Lo que sea. Si es ser un huevo, puedo enseñar cómo hacer un huevo. Entonces, por eso es que creo que gran parte del éxito académico de cualquier profesión es cómo enseñas. Claro. Cómo enseñas. Uf, Entonces, Aaron, yo así lo veo. Pues ahí tienes está. que regresar, Aaron. Qué bruto. Híjole, sí. 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 Definitivamente ya eres el rebelde de la psicología. Y Sí, mira, ya, va a ser por tú. favor, ya tienes tu lugar asegurado para la siguiente temporada. Se fue Pues, rápido el tiempo. Sí, Sí. de volada, pues ya lo tiene, querido podcast escucha, pregúntese, cuestiónese. ¿Usted está peleado con la forma de aprender, con la forma de enseñar? ¿Duda de su forma en la que usted aprende, la forma en la que le enseñan lo que sea? ¿Se piensa de alguna manera con su terapeuta? O ¿qué aprende? Eso creo que también es una pregunta bien interesante. ¿A qué le pongo Cuestionarse atención de qué todo? aprende, a qué le pone ¿Qué te motiva? atención. Exacto. ¿Qué escucho? ¿Qué motivo? ¿Qué me aviento? ¿Qué no me aviento? Ahí está para que usted lo piense. Sin lugar a dudas, qué intenso. Maestra, échate las redes, por favor. Claro que sí. Por favor, nos pueden ver y seguir en el Aquelarre Podcast en YouTube, Instagram y Facebook.
Así es, dele me gusta, dele like, compartir, suscribirse, guardar publicación, activar la campanita. También puede suscribirse desde las plataformas de podcast. Aarón, ¿tú tienes redes en donde pudiésemos contactarte? En acompañamiento. Sí tengo redes. En el de nunca me acuerdo acompañamiento. de los nombres. Tengo de la uno chingada. que es Zico Aarón Díaz en Instagram. Ok. Zico Aarón Díaz es @Zico Aarón Díaz en Instagram. Ajá. Y tengo en Facebook el perfil es acompañamiento psicológico. Y como está vinculado con Zico Aarón Díaz, entonces es fácil encontrarme. Si me encuentras en Facebook, me encuentras en Instagram y viceversa. No soy muy fan de las redes sociales, pero pues sí hay cosas por ahí que pudiesen salir, que pudiesen surgir. Sí, sobre todo si usted quiere ir a terapia con Aarón o cualquier otro que nos anuncia en la página, porque he de Yo decir y quiero ir. agradecer Ajá. que Ahí estás tú. exacto, ahí estoy yo, muy guapa yo, mi voto. Entonces, Si usted quiere o dice, ujú. yo no quiero ser colonizado como normalmente he sido con otros terapeutas y él me da esa pauta, por favor, ya sea que le escriba directamente a sus redes, las vamos a colgar en los pies de páginas. O a las nuestras y nosotros damos aviso. Le pasamos su contacto. Sí. Muchas gracias por la invitación. No, pues No, al gracias por contrario. venir y Realmente. hacernos explotar la tacha. Un Gracias, tanto así. También un abrazo y un queridísimo besote en el yoyopo. Los demás miembros de la escuadra de la Aquelarre Podcast. El señor tenebroso, el señor oscuro, el Dinamita Café Alejandro Varela. Al señor oscuro Oscar Oleg. Al maestro Jedi Jordi Blanquet. Y al maestro mágico diseñador Paquito Ibarra, que hoy están en nuestros corazones. Exacto. En nuestros pensamientos y si fuera más religioso, en nuestras bendiciones. Aarón, de verdad, muchas gracias por haber venido. A ustedes. ¿Algo más que quieras agregar? No. Creo que solamente como agradecer, honestamente, no es una cuestión como de lisonjería, no es más bien como reconocer que hay espacios, ¿no? Como para poder reflexionar, ¿no? Que haya mucha gente haciéndose, que no somos los únicos, ustedes no son los únicos haciendo este trabajo, pero creo que el trabajo de difusión es bien importante. Los espacios para discusión, para compartir experiencias, se agradecen y creo que es esto lo que yo más veo, como la oportunidad de tener un lugar propio, ¿no? Bueno, me refiero a un lugar donde pueda expresarme y sí, y compartir un poquito de qué va todo esto de ser terapeuta y cómo podemos tener otras miradas. Eso lo agradezco muchísimo. Claro. Perfecto, pues mira, cuando tengas ganas, es más, tú ven aquí, a echar chingados, no Muchas pasa gracias, nada. sí. Nosotros somos muy pelados. Además, hemos ido creciendo. De verdad, también un agradecimiento a las personas que nos escuchan en todas las partes, en alguna de las partes de la República. Creo que estamos en todos los estados, nos han escuchado por lo menos una vez. Ya tenemos nuestra basecita ahí en otros Estados países. Unidos. En España. En Canadá, en España y en algunos países por ahí salteados en América Latina y en el resto del mundo. Muchas gracias por escucharnos. Síganos compartiendo y siga aprendiendo usted de nuestra sapiencia y nuestras leperadas. Porque aquí somos bien pelados. Aarón, mata este capítulo con esa frase de cierre que surgió mágicamente a través del misterio. Todo educaera. Y que dio ese cierre. Ajá. Bueno, pensaba en el transcurso del podcast, de este capítulo, lo que para mí ha sido mi Biblia, ¿no? Mi frase, y no me había dado cuenta, no la había descubierto, que es todo educa. Ahí está. Ahí está. Todo educa. Todo educa. Piénselo, cuestióneselo y pues ya sabe, puede escucharnos todos los martes a partir de la medianoche. Hasta la próxima. Adiós.